Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos, con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Hoy es 13 de diciembre. Inversores, bienvenidos. Silvia y yo os estábamos esperando. Silvia, bienvenida al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias por invitarme. Silvia García Castaño es CEO en Tresis. Vida nueva, ¿no, Silvia? Vida nueva, muy contenta del nuevo proyecto. Antes, ¿cuánto tiempo habías estado en BNP? ¿Como 20 años? No. Como 20 años. 20 años. No me preguntes la edad. No. Solo el currículum. Solo el currículum. No, pero muy contenta de este nuevo reto, aprendiendo mucho, que es lo que me mueve, y haciendo pues cosas nuevas, ¿no? Como siempre, y además en estos mercados que no paran, es fundamental estar actualizado, ir cambiando, ir haciendo cosas, ir aprendiendo. Y bueno, pues estamos haciendo muchos temas en sostenibilidad, estamos desarrollando muchos productos nuevos, mirando también activos reales, muy importante de cara a cómo vemos el futuro de los próximos años, y como te digo, avanzando y muy contenta. Enhorabuena, Silvia. Además, inversores, efectivamente, Silvia os sonará también porque es forera habitual de nuestros foros, concretamente de los CEO. Y la verdad es que tus análisis siempre son apreciados en estos encuentros de directores de inversión. Esperamos volverte a ver en la próxima edición. Muchas gracias, y es mutuo, porque yo creo que el panel que montáis es muy interesante, siempre precedido de un tema de interés, de relevancia, con profundidad y bueno, pues yo creo que con un buen seguimiento, y desde luego que siempre ha sido un placer participar, así que contáis conmigo. Muchas gracias. Silvia, vamos al análisis del día, si te parece. Hoy hemos tenido la primera muerte confirmada por la variante Omicron en el Reino Unido. ¿Cuál es tu posición de cautela o menos cautela, en todo caso, frente a la nueva variante en el momento de gestionar las carteras? Es cierto que es un tema que nos va a seguir pues afectando a lo que son las inversiones y a los mercados financieros, porque el crecimiento depende sobre todo de la movilidad y de cómo vamos a abordar esta pandemia. Y aunque hemos superado en un porcentaje muy elevado y ya sabemos vivir pues con estas nuevas dinámicas, efectivamente la respuesta por parte de los gobiernos y el hecho de que te tengas que quedar en casa en un momento dado afectaría enormemente a la economía. Por tanto, es un tema a vigilar. Nuestra visión aquí, lo que estamos viendo y con los análisis e informes que vemos, es que efectivamente es una variedad más contagiosa, eso se está probando. Efectivamente también parece que tiene una mortalidad inferior. También es verdad que el ritmo de contagio no es el que veníamos diciendo hace unas semanas, y parece que estamos pues en una moderación de lo que es el flujo de noticias. Pero no cabe duda que es importante, porque el crecimiento depende de estas cuestiones, y la historia nos dice que lo hemos abordado muy diferentemente, ¿no? En distintas zonas geográficas, y eso quizás es lo más importante. Ver la incidencia hospitalaria no es una buena noticia la de hoy, pero bueno, pues por desgracia estamos habituados a vivir con este tipo de cuestiones, y en principio nosotros sí que pensamos que bueno, pues pese a que vayamos a tener confinamientos parciales o podamos tener en Europa algunas situaciones que nos hagan que tengamos un crecimiento algo inferior, sí que pensamos que estamos mucho más avanzados y que estamos en una fase de recuperación, y no esperamos que esto entorpezca un poco las perspectivas que vemos para el año que viene de crecimiento. Sin embargo, la comunidad financiera parece que esta semana está pendiente de las 3 reuniones de los bancos centrales más influyentes, al menos por nuestras áreas, la FED, el Banco de Inglaterra y el BCE. Hemos ya empezado a recibir señales de un endurecimiento de los discursos como mínimo. No sabemos si de las normas del juego, pero sí del tono de los bancos centrales en relación a la inflación. ¿Cuál es vuestro análisis sobre este cambio, parece, ¿no?, de discurso de los bancos centrales? Habrá que ver también qué dicen BCE y el Banco de Inglaterra. Pero bueno, el Banco de Inglaterra ya nos dio una sorpresa interesante la última vez que se reunió, ¿no? Pues sí, yo creo que es el tema de interés y lo que nos va a marcar un poco, pues qué va a pasar el próximo año, y eso va a depender de varias cuestiones, pero sobre todo de la inflación. De esta inflación, si se mantiene más persistente, que es nuestra visión, nosotros sí que pensamos que vamos a tener una inflación más alta de lo que vienen a decir los bancos centrales, y por tanto yo creo que una de las cuestiones que va a ser importante de cara al discurso de la Reserva Federal esta semana es esa palabra de transitoria, que puede pasar desapercibida, pero que desde luego tiene relevancia en el sentido de que
bueno, pues pasaríamos a asumir una situación de inflación más elevada. Sí que es cierto que desde los niveles actuales de inflación lo normal es tener una cierta moderación, pero también es verdad que la inflación pensamos que va a seguir siendo más alta de lo previsto. Hablamos de los salarios muchas veces en Estados Unidos, que están creciendo, aunque es verdad que todavía están creciendo por debajo de los ritmos de inflación. En principio no nos preocupa, puesto que estamos siempre hablando del salario mediano. Cuando hablamos de estos crecimientos de salarios, hablamos del salario mediano. Eso significa que no todos los salarios crecen igual. Y por desgracia crecen más los salarios más elevados y por tanto pues ese efecto multiplicador que podría tener en la inflación el tema salarial pasa por no ser preocupante para nosotros. Pero dicho esto, estamos en una recuperación, estamos en unas reducciones de capacidad que hemos visto muy recientemente y pensamos que todavía pues esas dinámicas junto con bueno, pues esta derivada de política fiscal que está afectando a algunos sectores en concreto y que está poniendo más presión también sobre algunos materiales o algunos componentes o algunas materias primas o algunos sectores en concreto y sobre todo con el transporte, pues nos puede hacer que tengamos una inflación algo más alta. ¿Cuál es nuestro punto sobre este momento, ¿no? Y sobre las posibles subidas de tipos, el tapering, etcétera? El tapering no es más que reducir el volumen de compras. Sí pensamos que los bancos centrales, porque no queda otra, porque si no sería asumir que no hay este crecimiento, van a empezar a hablar de tapering y es lo que podemos esperar por parte de la Reserva Federal. De ahí a haber unas enormes reducciones o a haber una situación de cambio muy brusco, nos cuesta verlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo una moderación del crecimiento y aunque el crecimiento, y nosotros no estamos esperando una recesión, ni mucho menos, que esperamos que ese crecimiento más moderado haga que todas estas expectativas, tanto de subidas de tipos de interés, que el mercado está previendo, pues 2-3 subidas de tipos bastante aceleradas en Estados Unidos, desde nuestro punto de vista, no quiere decir que no vayan a existir, pero van a ser más moderadas y pensamos que bueno, los bancos centrales van a moderar el discurso a medida que entremos en el año 2022, pero desde luego donde está el debate es en esta inflación y en cómo los bancos centrales pasan de este modo de transitorio a menos transitorio. Y en el caso del Banco Central Europeo, que también tenemos reunión esta semana y que también es relevante, bueno, pues será importante vislumbrar qué va a pasar o si podemos tener datos de cuándo termina el plan de emergencia de la pandemia y si es sustituido por otro tipo de plan que de alguna manera nos haga mantener esa política continuista, que desde nuestro punto de vista es que sí, vamos a tener un nuevo plan porque necesitamos todavía estímulos para mantener estos crecimientos económicos. Por lo tanto, estamos más cautos respecto al quizá el consenso de mercado con estas retiradas rápidas y subidas de tipos de interés muy verticales y muy fuertes y muy rápidas en el tiempo. Silvia, y precisamente sobre la inflación, los bancos de inversión que están pasando por nuestros estudios para el año que viene siguen apostando por la renta variable, aunque ni mucho menos ven rendimientos de doble dígito como los que se van a cerrar a nivel global en este ejercicio, pero sí creen que es la herramienta más potente de cara a protegerse contra esa inflación en la que sí que coincidís que va a ser más elevada de lo que en principio se pronosticaba. ¿Es también vuestra posición la renta variable como protección contra la inflación? La renta variable es un buen protector contra la inflación. Lo más importante de la renta variable es que se mantengan los beneficios y los crecimientos de los beneficios empresariales. Y estamos viendo unos crecimientos pues bastante sanos, bastante buenos en líneas generales, mejores en Estados Unidos que en otras zonas geográficas. Y es muy importante que eso se mantenga. En el escenario que nosotros dibujamos para este año que viene de crecimiento, bueno, pues más parecido a lo que fue un año 2019, sí, donde ya hemos cerrado este gap tanto a la baja como al alza. Sí pensamos que la renta variable es, si no el mejor activo, dependiendo del riesgo de cada uno de los inversores, pero sí un activo a tener en cartera, porque sí que pensamos que el entorno que tenemos de crecimiento moderado y de inflación controlada es aquel más beneficioso para la renta variable. Y cuando decimos si las valoraciones están caras o están baratas, muchas veces hablamos de un múltiplo, pero lo que no hay que olvidar es ese crecimiento de los beneficios. Cuando decimos que un mercado está barato respecto a otro, muchas veces hablamos de valoraciones y sin embargo, bueno, pues lo que tenemos es el reflejo de los beneficios empresariales, porque muchas veces hablamos de Estados Unidos está muy caro, el IBEX está más barato o los emergentes están más baratos y al final cada uno de los mercados está cotizando el nivel de beneficios que tenemos. Por lo tanto, sí, nosotros seguimos apostando por la renta variable como
cobertura de cara a esa inflación. Hay otros activos que también te protegen contra la inflación y que también nos gustan para tener en las carteras. Es un camino exclusivo de los bancos de inversión. Quiero decir, es válido también para los ahorradores y los pequeños inversores, o teniendo en cuenta el riesgo, es mejor valorar, como dices, otros activos. Es fundamental para todos los inversores, porque no cabe duda que aquí hay una derivada y que podemos hablar de muchas cosas, de tendencias, pero una de ellas es el envejecimiento de la población. El desarrollo también de la medicina y de los tratamientos pues hace que al final vayamos a vivir muchos más años. Y muchas veces hacemos nuestras previsiones a una cierta edad y nos olvidamos que a lo mejor vamos a vivir después 40 años más, ¿no? Mi abuela ha hecho el martes 102 años. Caramba, felicítala de nuestra parte. Quiere decir que tenemos una vida con la cual tenemos que vivir de nuestros ahorros. Y por lo tanto eso pasa por asumir ciertos riesgos en un momento donde los tipos de interés sabemos los que son y están muy bajos. Por lo tanto, sí, cada uno tiene su perfil de inversión, esto no debe modificarse, uno tiene que dormir bien por la noche, pero pensamos que para obtener retorno hay que tener más paciencia que otras veces, pensar más a largo plazo que otras veces, pero sí introducir algunos activos de riesgo. ¿Esos activos de riesgo cuáles son para nosotros? Bueno, pues lógicamente la renta variable en el porcentaje que uno pueda asumir y su mesita de noche no le diga por la noche que se tiene que despertar porque está nervioso, pero sí que desde luego tener algo en este tipo de activos. Y luego hay otros activos que también son interesantes pues dentro del capital privado. Hablamos de la inflación, bueno, pues quizá hay que buscar coberturas también para esas composiciones de cartera, de manera que cuando tienes ese peor escenario, tengas fuerzas que no vas a poder evitar todas ellas, pero que sí que te compensen de alguna manera y no tengas en ese escenario pues una caída que todo te haga a la vez en un nivel elevado. Quizá ese es un poco el truco, pero desde luego que sí, nuestra recomendación es que el ahorrador, y sobre todo un llamamiento a los jóvenes, que los jóvenes parece que hay veces que no va con ellos. Todo este tema de la jubilación, no estamos hablando de la jubilación, estamos hablando de después de la jubilación. Quiere decir que queda mucho plazo, tienen mucho tiempo para invertir y de alguna manera, bueno, pues es el momento de guardar unos ahorritos e irse haciendo un poco su plan con cabeza y bueno, pues invirtiendo en los mercados financieros y en otros activos que puedan ser menos líquidos también, que te puedan aumentar tu rentabilidad esperada en el largo plazo. Vamos a ver si somos capaces de ser un poco más concretos. Nos quedamos en lo más próximo, que son valores españoles. ¿Cuál sería una cartera óptima en este momento, compuesta por vosotros en renta variable con valores españoles? Bueno, aquí tengo que decir que no somos especialmente fans en estos momentos de la bolsa española. Pero seguro que algo tenéis por ahí de hecho, bien ojeado. Nuestras carteras tienen una posición muy elevada en bolsa americana. ¿Creéis que Wall Street todavía le queda camino por recorrer? Pensamos que le queda recorrido, está la eterna duda, ¿no? Si va a ser Europa esta vez. Esta vez, eso es. Pero vuelvo un poco a lo mismo. O sea, al final, una cosa son las valoraciones y las rentabilidades y otra cosa son los beneficios empresariales. Nosotros pensamos y seguimos apostando porque Estados Unidos va a tener mayor crecimiento y, por tanto, mayores beneficios empresariales. Es una economía muy flexible, donde estamos viendo buenos recorridos en muchas cuestiones y seguimos pensando que es el mercado más atractivo. Pero dicho esto, lógicamente algo de Europa tenemos, sobre todo porque somos inversores euro, y aunque nosotros tenemos muchísimo dólar, porque todo el dólar que tenemos en cartera lo tenemos descubierto, sí que pensamos que se pueden tener algunas cosas. Entonces, valores que nos gustan dentro de la bolsa española, que me pides que me moje, ¿vale? Poquito solo, hasta el tobillo. Hasta el tobillo. Mira, no me voy a mojar con enormes valores. Nos gustan valores que sean muy nicho, muy específicos, que tengan una ventaja competitiva. Y dentro de ello, pues por ejemplo, Celnex es una compañía que nos gusta mucho por su modelo de negocio, que es muy recurrente, que opera en un buen mix en cuanto a retorno y
y deuda, y nos parece que es una compañía pues, que genera mucha caja y que efectivamente bueno, pues tiene unas ventajas muy importantes y sobre todo mucha visibilidad, que en el tiempo que tenemos hoy en día quizás lo que nos cuesta más ver, ¿no? Esas compañías que a lo mejor sus ventas no dependen tanto del ciclo económico. Por lo tanto, aquí tenemos pues una historia, un business case que tiene que ver más con una proyección de ingresos, no tanto ligada al ciclo económico. Otras cosas que nos gustan y que quizás sí que están más ligadas al ciclo económico, pues puede ser un Fluidra, por ejemplo, que bueno, pues con todo lo que se ha destruido de capacidad está en una pues muy buena situación competitiva. Y gestionando todo el flujo del agua, no solamente piscinas, sino desarrollos para el sector turístico, etcétera. Dentro del capítulo tendencias o renovables, Acciona es una compañía que nos parece que está muy bien posicionada para ganar competitividad y crecimiento en estas nuevas energías alternativas y ahí sí que vemos verdaderamente un crecimiento importante. Y otra compañía, por ejemplo, que nos gusta, pero que también es una compañía nicho, es Rovi, ¿no? Con todo su planteamiento que tiene de producción de terceros, con su nuevo desarrollo ISM de despliegue de los medicamentos poco a poco, etcétera. Quizá esto pues sería un poco un resumen de compañía. No sé si me he mojado suficientemente, no he entrado mucho en detalle. Has pasado del tobillo a la rodilla, o sea, bien. He pasado la prueba. Has pasado la prueba. Silvia, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Encantada. Y a vosotros, amigos inversores, mañana en la apertura de los mercados y en este mismo canal, Alejandro Ramírez. Muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.